Muchas gracias. Señor Alba, me he leído con detenimiento esta moción que hoy trae en el Pleno. Creo que con más detenimiento que otras, porque ya desde la primera lectura me llamó la atención las conclusiones que se extraen de su exposición de motivos, más allá que en la tradición a la que se refieren se hayan olvidado de pueblos como los celtas, con un alto contenido de espiritualidad, o de los árabes, que marcan una diferencia entre España y el resto de los pueblos de Europa en toda la tradición medieval. Claro está que para tener que exponer la moción en 3 minutos hay que hacer un ejercicio de síntesis y supongo que esto es lo que usted habrá pensado. Sin embargo, he de decirle que me llama la atención el remate de todo en la cultura europea, la tradición europea, en el término de libertad religiosa. Porque si bien es un término acuñado y que se utiliza corrientemente, no podemos olvidar que ese término se establece entre los siglos XVII y XIX, dependiendo de las zonas de Europa, en un continente que durante los 1400 años anteriores se había desangrado en guerras de religión. En Europa la auténtica tradición siempre fue el cuius regio, eius religio, la religión del príncipe, la religión del pueblo para los de ciencias. Y esta máxima permitía perseguir a quienes en el territorio no participara de la religión del príncipe, y además servía para justificar la guerra contra países vecinos, guerras, algunas de ellas que nos tocó, al menos a mí me tocó, estudiar en la época escolar. Siempre eran de años, la de los 30 años, la de los 80 años, la de los 100 no, que era por otra cosa. Y en conflictos internos podemos recordar los enfrentamientos entre católicos y hugonotes en Francia. Se llega así a la necesidad de tener que parar aquella sangría que era por las guerras de religión, porque no se profesaba la misma religión. Y la única manera era, por un lado, buscando la neutralidad del Estado, ya no la religión del príncipe, no era la religión del pueblo, y por otro, defendiendo la libertad individual es de cada individuo, de religión, esa libertad religiosa. Eso explica que una expresión inexacta se haya acuñado como fija, porque lo que se debe respetar, y usted parece que lo esboza en su exposición de motivos, repito, lo que se debe respetar es la libertad de conciencia, de pensamiento y de opinión, que incluye, lógicamente, la libertad de creencias religiosas o de cualquier otra creencia, incluso la libertad de no tener creencias religiosas, la libertad de pensamiento, de opinión y de conciencia. Con estos temas les diré que, curiosamente, en Europa la emancipación civil de los judíos no se consigue hasta los años 30 aproximadamente. En España se consigue más tarde, cuando ya conceptos como la libertad religiosa estaba aceptado prácticamente en todo el continente. Bueno, me parece un poco sesgado quedarse en el concepto de libertad religiosa, porque supongo que quedarnos en lo de libertad religiosa no significa ni por asomo que ustedes piensen que la religión es algo conflictivo y que no nos queda otra que confrontar más allá de las palabras por la confesión de cada uno. Y como sé que esa no es su intención, tenemos que hablar de libertad de conciencia, de pensamiento y de opinión. Y como ya les expliqué en otra ocasión, pedir respeto para las personas y no para las creencias. Dicen ustedes en su acuerdo: manifestar nuestro rechazo a todo tipo de iniciativa o acción que suponga un desprecio hacia las creencias religiosas de nuestros vecinos y hacia el fundamental derecho a la libertad religiosa. Voy a rebujarles el tono, voy a resumir un poco. Me vienen a decir en la primera parte: está mal criticar las creencias religiosas de otro. Pero si yo no estoy de acuerdo con un tipo determinado de creencias, las criticaré. Si no es así, será porque estoy de acuerdo con los planteamientos de esas creencias. Hay una situación un poco, no sé, extraña. Centrar los derechos en el derecho a no ser criticado, a no despreciar, es entrar en un terreno un tanto pantanoso, porque no existe el derecho a no criticar, a no despreciar. Y me refiero a las ideas, las creencias, se lo vuelvo a decir. Sinceramente, plantéenselo. ¿Ustedes respetan la creencia de que el hombre es superior a la mujer? Yo no. No respeto esa creencia. Pero nunca me he lidiado a golpes con un machista y les aseguro que he padecido unos cuantos. Desprecio profundamente ese tipo de creencias. Las desprecio. No tengo ningún problema en decirlo. Como imagino que ustedes las desprecian. Como desprecian otro tipo de creencias. Entonces, a eso sí, habrá que respetar a las personas y se podrá... con las creencias es otra cosa. Y en cuanto a la libertad religiosa, diré que otorga a los individuos
la libertad para autodeterminar su libertad de conciencia y para actuar conforme a ella, al individuo, a la persona. Debemos mantenernos en el ámbito de los derechos humanos. Humanos. Es que a veces que tenemos expresiones que ya las tenemos tan oídas que parece que olvidamos su entero significado. Derechos humanos, de los humanos, no es una frase hecha, no es un todo, no es una cosa azul marino, derechos humanos. No, humanos es porque se refiere a los humanos, de las personas individuales. Es el individuo, el humano, el que tiene derecho a tener unas creencias religiosas. Tiene derecho hasta a no tenerlas. La libertad de conciencia, dice Locke, no yo, es un derecho natural de cada hombre. Nos vamos a abstener en esta moción, porque entendiendo el espíritu que la anima, no nos parece correcto rebajar el concepto... Señora Pina, tiene que terminar, por favor, termine. Ya. No nos parece correcto rebajar el concepto universal de libertad de conciencia, en el que sí se verían reflejadas todas las opciones espirituales posibles que puedan darse en el foro íntimo de la conciencia, sin discriminación en el ámbito público, por el concepto particular de libertad religiosa y porque una vez más proclamamos nuestra posición de respeto a las personas y no a las creencias. Gracias. Seguir andando, tarareando esa canción, seguir andando, sonriendo al corazón.